Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues aquí estamos ya iniciando junio, precisamente en que ya, pues bueno, ya el otro mes es el famoso mes de la Guelaguetza, y luego viene agosto, y luego septiembre, y luego ya se va a ir este año. Y pues yo sigo en las mismas, porque pues bueno, así es este mundillo. Pero bueno, estamos en Oaxaca, en La Mira, como siempre, con mis queridos amigos y hermanos, Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx, hermanito. Gracias, como siempre, un gusto estar con ustedes, Alfredo. Qué gusto. Bueno. Y de la misma manera, a mi querido hermano, maestro de periodismo, iba a decir otro nombre, pero no. Dilo, hermano, Martínez, es mejor. De mujeres.com. Benditas mujeres. Con el gusto de siempre. Y más ahora que, mira, ya tenemos presidenta. Presidenta vemos. ¿No? México va a estar gobernado por una presidenta. Y varias gobernadoras. Sí, muchas gobernadoras, en fin. A este país le espera una nueva cara, una nueva visión y me espera una nueva oficina. Hermanito, con el gusto de saludarte. ¿Cómo ves este asunto? Ya fue, precisamente, hubo bastante afluencia del recorrido que su servidor realizó. La ciudadanía sí acudió a emitir su sufragio. Tuve la oportunidad de recorrer gran parte de esta ciudad de Oaxaca de Juárez y dentro de sus valles centrales y otras regiones. Y vaya que acudió la ciudadanía, desde muy temprano. Y pues bueno, qué bueno que se dio este proceso ya. Y ahora pues hay que esperar. Platicaba yo con la presidenta del INE, en el noticiero que tenemos allá en la Ciudad de México, platicaba yo con ella directamente y nos decía que, pues bueno, la gran mayoría de los institutos electorales en los estados estarán cerrando entre el 9 y 10 de junio, en el que ya se tenga todos los resultados finales, en distritales, en fin, y ya se sabe exactamente cómo quedó este asunto. Pero pues bueno, ya habemos presidenta, hay ya gobernadoras, gobernadores, diputados. Bueno, en primer lugar, qué gusto estar aquí con ustedes en esta mesa posterior a la jornada electoral, que sin duda creo que en términos generales, en lo personal, a mí me deja un buen sabor. Mucho se especuló en los días previos, incluso fue motivo de análisis y debate en esta mesa sobre las condiciones de la elección. Se hablaba de violencia, que la hubo, sin duda. Digo, también hubo algunos eventos muy lamentables aquí en Oaxaca todavía antenoche,
Antenoche mataron a un candidato del PRI, ¿no? Que era, creo que ganador también. Sí, claro. Era ganador en su municipio. Pero vamos, en términos globales creo que no una violencia generalizada. La violencia en todo caso fue focalizada más por conflictos muy regionales o muy locales o muy personales que como un esquema de sabotaje de la elección o de alterar el resultado de la elección, como se había especulado. Entonces, eso me parece que es positivo. Sin duda que no haya pasado a más. Segundo, el resultado. Bueno, hubo un gran debate nacional y por supuesto que hubo mexicanos que estuvieron del lado de Xóchitl Gálvez. Es decir, creo que uno de los méritos de Xóchitl Gálvez fue haber logrado convocar a un gran número de mexicanos que generalmente no participan en los procesos, no se manifiestan, no salen, muchos incluso no votan, ¿no? Y en este caso creo que hubo sí participación, como tú lo comentas, importante. Creo que el INE está hablando arriba del 60%, Sí. Que es una participación ya bastante relevante. Y en ese contexto, yo hice una videocolumna la semana pasada donde decía pues que Xóchitl y todo su equipo y los que simpatizaban le apostaban al México que no coincidía con la 4T. Y también lo dije, vamos a ver, de acuerdo con el resultado, de qué tamaño es ese México que no coincide con la 4T. Lo vimos en los resultados y creo que es representativo, independientemente del resultado global, en donde pues prácticamente Claudia Sheinbaum saca una ventaja muy respetable, pero aún así creo que es de tomarse en cuenta la posición de quienes asumieron el voto por esta coalición de PAN, PRI y PRD que postuló a Xóchitl Gálvez. Y he estado leyendo los comentarios posteriores, sobre todo ya ven que creo que tú también, ustedes también están en un chat que crearon aquí en Oaxaca de Xóchitl Lovers, ¿no? Qué bárbaro. Lunes y martes han sido días de 400, 500, 600 mensajes y luego otros tantos de la gente haciendo comentarios. Muchos en el sentido, uno, de aceptar el resultado, otros de cuestionarlo. Hay los más radicales que hablan de fraude, de manipulación, etcétera, todo lo que fue parte del discurso de siempre. Hay quienes, y esa es la posición que a mí me gusta más, que había un comentario que decía más o menos, aunque me duele el corazón y lo traigo destrozado, pero hay que seguir en la lucha. Y yo creo que esa es la enseñanza que queda para todos los que no coincidan con la 4T, pues que vale la pena seguir organizándose. Vamos a ver de qué tamaño es la estatura política de Xóchitl Gálvez, sin duda, porque si la tiene como dice tenerla o se decía que la tiene, pues yo lo que debería hacer es seguir en la participación política, si fuera posible, dadas las condiciones de nuestro régimen político de partidos, pues convocar a la formación de una organización, no sé de qué tipo, pero lo mejor sería que convocara a formar su propio partido político. Esto no se acaba hasta que se acaba y va a seguir recurrentemente la participación. Entonces, yo diría que al final de cuentas hay un resultado positivo. Votaron los mexicanos. Digo, les guste a muchos o no les guste, o nos guste o no nos guste. Así fue, porque pues ahí están los resultados. Hay sorpresas en algunos casos, ¿no? Que ese es un punto interesante, aunque tal parece que no habrá contrapesos
en los órganos legislativos, que sí, también la 4T y Morena se lleva la mayoría calificada. Sí, claro. Entonces, ese es otro punto. Y yo tengo mucha esperanza y estoy convencido de que Claudia Sheinbaum va a imprimir su propia personalidad, su propio estilo, sus convicciones, sus identidades y sobre todo su defensa por el país y por México y por los mexicanos. Yo ahí me quedaría. Yo, como siempre lo he dicho en positivo, si le va bien a Claudia, le va bien a México. Y vamos a esperar. Y luego ya vamos, si quieren, en este o otro programa, repasando también lo que sucedió con Oaxaca, ¿no? Que también está interesante. Grandes sorpresas. Está interesante Claro. Lo que sucedió, ¿no? El domingo, como a las 11:30 de la noche, le mandé un mensaje a Cornelio, porque empecé a ver ahí algún tema de resultados en los ámbitos oaxaqueños, y ya me contestó y dice, no, pues aquí está dando la voltereta en varios lugares, ¿no? Pero bueno. Sí, sorpresas, ¿no? Pero, parte. Pues es parte de, ¿no? Es parte de. O sea, le comentabas, hermano, antes de darle la palabra al querido hermano Alfredo, fíjate que en el discurso que hace Xóchitl, por ahí fue como a las 8:30 de la noche más o menos. Es una opinión personal. Yo la noté muy tranquila, muy ecuánime, nada de echada para atrás, y e incluso su discurso, que fue breve pero contundente, fue un discurso de que, como decías tú, muy, no tan entre telones, pero sí dio a conocer que ella pues ahí continuará, ¿no? Y continuará desde su espacio que tenga, continuará en la lucha. A quienes sí los vi así echados para atrás, como dijéramos coloquialmente, pues fue, por ejemplo, a los presidentes de los partidos que la arroparon, ¿no? A Alito Moreno y demás, que ¿cómo te diré? Se les notó que les dolía la cuestión de cómo iban los resultados, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, los resultados están duros, ¿no? O sea, prácticamente un 50% de diferencia entre Claudia y Xóchitl, ¿no? Y en uno de los discursos, en la conferencia de prensa que dio Claudia, mucho antes de ir al Zócalo, habló de Xóchitl y habló bien, o sea, ¿no? O sea, prácticamente igual, bajo una sensibilidad casi como decirle, bueno, pues también aquí hay un espacio, ¿no? Pues yo inmensamente feliz porque mis pronósticos, mis escenarios se cumplieron. Yo estoy convencido que hubo fraude y hay elementos tan objetivos como la caída del sistema en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que permitió darle la vuelta a los resultados en el caso de Clara Brugada. Sí, Clara Brugada, sí. Y pues luego, a nivel nacional, pues también, si realmente estaban convencidos que habían ganado, ¿por qué tardar tanto en hacer el anuncio? ¿No? Y luego, otros elementos objetivos, el caso de Veracruz. Sí, documentadamente, de manera amplísima a nivel nacional e internacional, la escandalosa corrupción. Entonces, no, esto no es posible. Sin embargo, hay cosas muy preocupantes como parte de este escenario, que es una clara regresión al viejo priismo. Es decir, esto confirma que la 4T es la cuarta transformación del viejo PRI, Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional y hoy Primor, ¿no? Bien, esto no significa tampoco que no se le concede el beneficio de la duda
a Claudia, ¿no? Y que sin conceder se otorgue ese beneficio. Lo preocupante es que sin tener la mayoría calificada, han ocurrido cosas gravísimas como el desmantelamiento de las instituciones nacionales. Con la calificación plena, escúchala, pues ya veremos en septiembre cómo las 20 iniciativas del presidente se harán realidad. Y adiós INE, y adiós IFAI, y adiós IFETEL, y todos estos órganos autónomos que el presidente está convencido que obstaculizan la entronización de una autocracia autoritaria dentro del régimen presidencial, ¿no? Porque he hablado de golpe técnico de Estado desde la Constitución. Y ahí está. ¿Cuál va a ser una de las primeras acciones de Claudia? La reforma de la Constitución. Existe ya un anteproyecto, todavía ni siquiera es proyecto, para una nueva Constitución. Entonces, para mí eso es lo preocupante como liberal demócrata. Pero por otro lado, inmensamente feliz porque confirma el agotamiento de los partidos tradicionales, ¿no? Y el proceso de extinción por sus estupideces. El primero que cae, el PRD. Desaparece. Segundo, bueno, pues ahí va el PRI y el PAN. Y eso efectivamente abre la coyuntura para que desde la sociedad civil, ¿no? Ya hay inquietudes, tanto locales como nacionales, para la creación de nuevos partidos. Pero si estos no tienen sustento en equilibrios reales, en controles reales, pues de poco o nada servirá, ¿no? Porque, ¿qué pasa en el régimen de partidos? Hay con gran perversidad muchas tretas. La capital oaxaqueña es un caso concreto de ello. La pulverización del voto para facilitar el triunfo de un proyecto, ¿no? Entonces, y eso se repite en el territorio nacional. Entonces, ya no es un secreto que, por ejemplo, 2 exgobernadores oaxaqueños, para fundar mi dicho de la necesidad de la creación de nuevos partidos, están creando ya nuevos partidos. Ulises Ruiz Ortiz, aprovechando su periplo por el país, y Diodoro Carrasco Altamirano. El problema, ¿no?, es que nuevamente son los mismos. Eso, tío, ya decía. Nuevamente es la partidocracia simulada, ¿no? Como apertura. Entonces, ¿eso qué te pone de manifiesto? Y esta es la gran tarea de Xóchitl, al margen ya de los partidos, la construcción de ciudadanía. El inicio de un proceso de evangelización seglar, cívico, ciudadano, ¿no? Para entender que no puedes sujetar tu vida, tu libertad, tu verdad a dádivas oficiales, gobierne quien gobierne. ¿Por qué el gran éxito de Andrés Manuel López Obrador? Porque fue priista, porque los peores vicios del PRI los aprendió como militante de ese partido. Explotar a los indígenas, ¿no? Movilizar a los obreros. La misma estructura corporativa del PRI llevada ahora a Morena, con la gran ventaja de la apertura de la llave del caudal de los recursos públicos. Pero, insisto, esto dio oportunidad de confirmar para mí los escenarios que advertí, por un lado. Por otro lado, la urgente necesidad de que desaparezcan los partidos tradicionales y la gran oportunidad de mantener ese fuego encendido en la sociedad civil.
con la gran desventaja de su falta de cultura política, de su ingenuidad y de su falta de perversidad. Esta es la guerra. No nos espantemos ni nos engañemos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver la mirada a los que representan la mayoría de los votos y en la que los partidos tradicionales no se han fijado, los sectores más vulnerables, en los que la clase media no ha volteado la cara ni los ojos hacia ellos, en la que los empresarios, cuanto más acaudalados, menos, utilizándolos simplemente como carne de cañón, malamente, ¿no? Entonces, hay grandes oportunidades de seguir contribuyendo al cambio y desde la sociedad civil, buscar tener esos equilibrios y contrapesos que no se van a tener legal, constitucionalmente, al estar con mayoría absoluta el Congreso de la Unión y capturada la Corte a partir de septiembre con la elección de 2 nuevos ministros, que te garantiza la mayoría del Pleno, ¿no? Entonces, no cabe duda que esto confirma la genial perversidad de López Obrador, pero pues bien jugada, bien bajado el balón, ¿no? Y bueno, pues habrá que efectivamente seguir luchando. Ahora, no podemos circunscribir esta lucha por la libertad, por la democracia, por el Estado de Derecho a las personas. Circunstancialmente fue Xóchitl, pero no es indispensable que sea Xóchitl. Tiene que haber, como nos enseñaron los guerrilleros vietnamitas, tantos Vietnams como fuera necesario, que luego sintetizó el Che, ¿no? Entonces, la lucha debe continuar, pero sobre todo con convicciones, porque además eso va a servir incluso para blindarse en materia de seguridad personal, familiar. Eso debe servir para blindarse social, políticamente. Las tentaciones autoritarias desde gobiernos autocráticos son muy peligrosas. Entonces, este es el gran reto. Y bueno, quien tenga dinero que empiece a pensar en irse de México o en mandar a sus hijos fuera, ¿no? Porque los riesgos ahora más que nunca son más reales, desde mi punto de vista. La verdad, yo no coincido con tu pues visión es normal, catastrofista entendible. que estás planteando, ¿no? Es decir, de entrada, asegurar, como lo haces, que hubo un fraude, yo no coincido. Definitivamente creo que es válido que las instituciones, con todos sus bemoles y sus defectos, han avanzado, y el hecho de los niveles de votación que se dieron y los resultados, no veo cómo pudiera haberse hecho un fraude, como tú lo comentas. Puede haber habido circunstancias que todavía subsisten en algunos lugares. Pues ahí están las prácticas viciosas. Por eso, ¿no? Bueno, es que esas existen en todas. De acuerdo, ¿no? Pero hay que acotarlas, Raúl. Por eso. Pero sí, sin duda, si yo no estoy diciendo que sean válidas. No, de acuerdo. Pero yo no coincido con decir que fue un fraude. Entrada. Digo, perdón. Número 2. ¿Te refieres al presidente López Obrador, de quien yo le tengo afecto y respeto? Por muchas razones. Si no se trata de ofenderlo tampoco. No, pero te refieres a él en los términos que siempre lo has hecho. Además, pues cada quien habla como... Él pregunta, yo no utilizo mucho ese lenguaje, ni siquiera cuando regresé de la gran persecución de que fui objeto por parte de Gabino Cuey y de Diodoro Carrasco, ¿no? Es decir, no me has oído a mí adjetivarlos públicamente en términos en términos de esa naturaleza, pero respeto también tu forma de ver. Pero él no iba en la boleta. Tercero, yo creo que
que Claudia Sheinbaum es lo que creo y lo que más que creer, aparte de creer, deseo, ¿sí? Que no incida en estas visiones que se pueden interpretar autoritarias. Ojalá que aún teniendo la mayoría en las cámaras, no proceda al desmantelamiento de estos órganos que tanto trabajo han costado construir. Y que impulsó el propio López Obrador y la izquierda histórica, ¿no? Repetir, no es Andrés el que está en el debate, pero en ese momento... No, es que no puedes excluirlo, hermano. No, pero ya lo hecho está. No, de acuerdo. De hecho ya está. Pero es el gran artífice. Sí, pero también podríamos estar hablando de Fox y podríamos estar hablando de muchos otros. Pero descalificados por sus errores. Bueno, pero entonces, ¿vamos a descalificar a todo, Alfredo? Sí, cuando la rieguen, hermano. Bueno. Es que ese es otro detalle. No podemos ser complacientes porque sean nuestros amigos. No, yo creo, si no es que seamos complacientes porque sean nuestros amigos, sino que yo creo que hay que ajustarnos a los tiempos que se están viviendo. Totalmente. Y esto ya es un cambio de régimen, es un cambio de tiempos, es un cambio de género en la presidencia de la República. Bienvenido, ya le hacía falta a México. Sí, por supuesto. Entonces, yo, por lo menos, concedo el beneficio de la duda. Lo mismo estoy haciendo yo, sin dejar de hacer crítica propositiva. No es tan propositiva tu crítica, pero... Bueno, pero ese es tu juicio. Por eso, bueno, como tú dijiste, tú tienes tu propio criterio, nosotros, yo en lo particular tengo el mío propio también, no coincido con el tuyo, pero eso no quiere decir que saquemos las espadas, ¿no? Al contrario, somos amigos, compañeros y tenemos nuestras propias visiones. No, y enriquece la controversia. Es decir, yo concedo el beneficio de la duda, yo creo que hay que esperar a que se vayan decantando las circunstancias, hay que ver de qué características y de qué tipo de gente se rodea Claudia para su gabinete, eso va a ser muy relevante. Y ese tema de las iniciativas que estás comentando, claro, hay que abrir el debate y están a discusión y ojalá ella sea sensible para que en todo caso lo que haya que corregir se corrija, lo que haya que matizar se matice y lo que no deba operar porque atente contra la democracia se elimine. Vamos a ver. Yo concedo el beneficio de la duda. No, igualmente lo hago yo. Y en lo único que sí coincido contigo es en la lamentable situación de los partidos tradicionales. Que son ciclos que se agotan, ¿no? Que se agotan y que están terminando, están concluyendo. Yo lo dije también hace una semana que los únicos que estaban ganando alrededor de Xochitl eran las cúpulas partidistas y sus grupos de interés, ahí está mi versión, porque ya habían amarrado sus pluris y de todas maneras van a entrar. Ellos van a, como tú dices, ya resuelto el tema, ¿no? Y no son los únicos. Ahí están los exgobernadores que traicionaron a sus partidos y chaquetearon, ¿no? Entonces, hay muchas razones, hay muchas situaciones de cómo verlas, Alfredo, ¿no? Es decir, hay claros oportunismos, sin duda, y en otras circunstancias a veces hay otras razones por las cuales alguien modifica su identidad. Yo creo que en términos de procesos electorales, sí se ve muy mal que alguien repentinamente cambie de un partido a otro o de una visión a otra, ¿no? Ahí sí, la verdad. En los últimos días he estado criticando acerbamente, ¿no?, la simulación y las traiciones que inician cuando no se presentan denuncias documentadas, certificadas ante notario, por actos anticipados de campaña. Esto no es de la noche a la mañana. Se fue construyendo esa traición, sobre todo en el caso de Oaxaca, para seguir entregando el poder a Morena como parte de negociaciones oscuras. ¿A cambio de qué? De impunidad, ¿no? Ante las escandalosas acciones de corrupción, públicas, notorias, evidentes, conocidas de todos, documentadas incluso. Bueno, y eso... Bueno, pues, ¿qué propició? Otra faceta de traición de no acreditación de representantes de casillas, ¿no?
de no postulación de candidatas con el pretexto que no encontraron mujeres para hacerlo. Es decir, lo que tú llamas detalles finos, que sumados te dan una clara visión, ¿no? Por lo menos de sospechosismo, pues, si no se... Porque habría que ver también las circunstancias. Yo también he planteado y criticado la terrible judicialización de los procesos electorales en todos los sentidos, no solamente a partir de los resultados, sino a partir de la organización. Es decir, creo que es correcto, como lo plantean ahora algunas nuevas disposiciones, el tema de dar espacios, obviamente, bueno, ya a las mujeres ya ni está discusión, ¿no? Claro. Pero el tema de los indígenas, el discapacitados, tema de discapacitados, el término de los adultos mayores, el término de la diversidad, la diversidad sexual, es correcto. Sin embargo, creo que se ha exagerado en algunos casos en ese contexto y sí ha hecho que el proceso democrático no sea tan democrático, porque entonces tienes que irte a ciertas características de perfiles que finalmente a veces no ni siquiera participan. Así es, ¿no? Así es, definitivo. Eso es complicado. Entonces, como tú dices, bueno, sí, creo que ese ha sido uno de tus argumentos que has usado en algunas columnas, una última que vi, donde decías precisamente eso de las no postulación de mujeres. De mujeres. A pesar de la obligación legal, ¿no? Por eso. Pero vamos, hay muchas circunstancias, Alfredo. No, entonces, sí, hermano, pero a ver, si buscamos justificaciones, pues las vamos a encontrar. No, bueno, pero es que las justificaciones también existen. En todo proceso también existen. Pero, a ver. Es decir, hasta tú tienes una cita ahorita en el centro y es para ti de vida o muerte. Y cuando sales chocas, pues ya chocaste, mano. Sí, de acuerdo. Pero, pues a ver, sí, si la mayoría del listado y el padrón son mujeres, ¿no? Y la militancia del PRI sigue siendo importante, pretextar que no hay mujeres que postular, pues es una estupidez, ¿no? O una maniobra perversa, porque no es ingenuidad, ¿no? No acreditar representantes de casillas, pues te dejan las manos libres, por más buena gente que sea. ¿Pero a quiénes te refieres? Que al PRI, concretamente. No, pero también lo hizo el PAN y también lo hizo el PRD. Oye, el PRD acreditó 6% de las 5,000 y tantas casillas. Bienvenida la desaparición del PRD. Fíjate que ¿desaparece aquí en Oaxaca? Pues a nivel nacional está en franco proceso de extinción. Yo no lo gestionaría como tú lo haces, porque en lo personal... Pues es que es parte de los cambios necesarios. Sí, pero lo que pasa, perdón, no tengo esa visión. Yo estoy de acuerdo que los cambios siempre son necesarios, pero a veces no tienen que pasar por encima de organizaciones o en este caso de un partido que tiene una gran historia. Pero no la ha sabido hacer valer, ni defenderla, ni trabajar, Raúl. Pero independientemente de ello, yo creo que ahí deberían verse desde otro punto de vista. Es decir, por lo menos no festejarlo, pues. Yo lo lamento. Si se va a dar, lo lamento. Lo lamento porque yo formé parte de ese partido, estuve en sus inicios al lado de gentes como... Pues eres parte de la fundación del PRD, ¿no? No, yo no estuve en la fundación porque la fundación del PRD es el 5 de mayo de 1989. Uh-huh. Y en esa época yo era aquí subsecretario de gobierno. Okay. A mí lo que me toca sí es, diríamos, ver la participación como presidente adjunto de la entonces Comisión Estatal Electoral por primera vez del PRD en una elección de presidentes municipales. Ahí fue mi primer contacto con el PRD, podríamos decirlo. Pero el PRD se funda en mayo de 89. Yo no soy fundador. Yo me incorporo al PRD a partir de 92 de la campaña para gobernador, ¿no? Pero toda esa década de los 90s, para mí fue la mejor época del PRD. Sí, tuvo su época de oro, ¿no? Es innegable. Es decir, el haber tenido la oportunidad de participar en muchos eventos y en muchas acciones y en muchos
en muchas situaciones de carácter político al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, mi amigo entrañable, que donde esté le mando un saludo. Paz descanse. ¿No? De Gilberto Rincón Gallardo, que era un tipazo genial de la izquierda, pero un hombre de una humildad y sencillez, ¿no? Y grande por eso. Y además, íntegro. De Gilberto Rincón Gallardo, del mismo Andrés Manuel López Obrador en esa época. Por eso, estoy hablando de la etapa de los 90, Alfredo. ¿Sí? Entonces, y de muchos otros más, ¿no? Claro. Incluso algunos de los que todavía están activos dentro del partido. O en el poder. Bueno, más, no, pues no, bueno, también en el poder, obviamente. Digo, caray, sí, qué pena para mí si desaparece el PRD. Yo creo que lo ideal sería que, bueno, por eso depende de los votantes, ¿no? O lo hubiera sido, si es que ya se dio. No le ha interesado precisamente a la cúpula de la partidocracia dentro del PRD, hermano. Han tenido tiempo, recursos. Por eso es de lamentar. Sí, pues, sí, claro. Ahora, mi punto de vista es darle la bienvenida. Mi diferencia contigo es de que yo no lo festejo, yo lo lamento. Yo lo festino en tanto cuanto que da oportunidad del surgimiento de una nueva opción. Es que las opciones nuevas pueden surgir independientemente de quienes estén participando y cada partido se va a ganar su propio lugar en función de lo que tú estás comentando. Pero hay ciclos y se agotan. Sí, hay ciclos. Y lo han entendido. Bueno, el propio PRD es producto del surgimiento de la corriente crítica y todo lo que ya sabemos. Corriente democrática. Y bueno, inicialmente en el PRI fue corriente crítica, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me llama la atención y es uno de mis principales argumentos para criticar a la izquierda? Su incongruencia. La sobreregulación que hoy tenemos en materia electoral es producto precisamente de las demandas de la izquierda y especialmente de las derrotas de Andrés Manuel. Y hoy no las respeta. ¿A cuál sobrerepresentación? Esto que hablabas de que es casuístico que se le esté reconociendo oportunidades a los sectores más vulnerables. Se ha demandado esto, pero la judicialización... Yo no estoy criticando que se le reconozcan. No. Lo estoy planteando, yo estoy pero me estás interpretando y no se vale. No. Yo lo que estoy planteando es de que toda esta reorganización o replanteamiento que ha habido en cuanto a la participación, en muchas ocasiones sí ocasiona complejidades para poder elegir candidatos idóneos. A eso me refiero. No, yo me refiero a tu crítica hacia la judicialización, que es producto de esta sobreregulación y de manera casuística, ¿no? Pero lo peor, por no respetar esas normas que hemos criticado, vemos la proliferación de propaganda anticipada, de desvío de recursos públicos, que documentar para probarlo, pues no es nada fácil ni sencillo, ¿no? De darle la vuelta a propaganda dirigida, publicidad, en fin. No, bueno, aquí lo vimos en Oaxaca. Ese es el detalle. Aquí lo vimos en Oaxaca. Ese es el detalle. Las famosas precampañas embosadas, ¿no? Aquí lo hemos criticado, sí. Y no quiere decir que aceptemos las cosas a priori que tengan precisamente ese sello de corrupción, de desvíos, sino que creo que tenemos que pensar más en el futuro, Alfredo. Sí, pero no puede haber futuro sin las amargas experiencias o triunfos del pasado y del presente. A ver, en ese sentido, es la misma crítica que se le ha hecho a Claudia Sheinbaum. El inicio de su campaña 2 años antes. Bueno, se sembró el país de propaganda disfrazada. Bueno, ¿Por qué? Porque el árbitro electoral cooptado, ¿no? Pero es que, a ver, lo que yo no coincido contigo es que des por sentado que todo mundo que no coincide contigo está cooptado. Pero está a la vista de todos, hermano. No, pero siempre hay decisiones que tienen que ver y que dentro del mismo contexto de la ley se permiten, para bien o para mal, Alfredo. A ver. ¿No? Entonces... Si el órgano que arbitra no está debidamente integrado, ya cojea.
Y eso no es un prejuicio Pero ¿te consta que cojea? Claro, por supuesto. La norma de funcionamiento del INE establece claramente cómo debe operar y con cuántos miembros. A eso me refiero, sin llegar al mero formalismo, no, sino al desempeño, al funcionamiento. Ahora, que son perfectibles, es ahí a donde debemos luchar. Pero aún así, y mira, trabajar. yo por ejemplo veo que en todos los temas siempre va a haber de la política, más de la política, va a estar inmersa el tema de la condición humana, eso es sin duda, de las visiones personales, de los intereses personales, de los intereses que todos de tenemos grupo, normalmente, los intereses ¿no? de grupo, etcétera, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, yo contextualizando de lo que pudieran haber sido órganos electorales anteriores a las reformas de 89 a la época actual, pues sí, la verdad creo que ha habido, yo no tendría un argumento sólido para decir que el INE propició el fraude, por ejemplo. A ver, Como sí se puede establecer que la Comisión Federal Electoral en los por tiempos supuesto, anteriores al 88 controlaba las elecciones a indiscutiblemente. pasto. Pero, Hay una diferencia. a ver, también hay una ruptura entre el IFE y el INE. El IFE fue creado e integrado ciudadanamente. Hoy son los partidos los que imponen a los integrantes del INE, desde el Congreso de la Unión, porque ese es el otro problema. Bueno, pues es que es la ley como los No, establece. pero no porque... No, pero a ver, tú no puedes aislar en términos... Te digo, yo estuve muy cerca cuando fui diputado federal y después estuve de oficial mayor en San Lázaro, de muchas decisiones que se dieron en torno a situaciones de carácter político. Y bueno, también tienes que entender, o tenemos que entender, que se dan circunstancias en donde los partidos, porque estamos en un régimen de partido, pues también defienden sus intereses. Perdón, mano. Digo, así de sencillo. Sí, pero eso representa regresiones. No. A ver, tú eres un consumado demócrata, o por lo menos esa impresión tenemos de ti. Gracias. Ya entró en duda. No, bueno, pues es que los hechos es lo que confirman nuestras convicciones. Si aceptamos... Ya me está matando. No, hermano, no. Si aceptamos que solo algunas veces tenemos que hacer respetar la ley cuando nos conviene. Yo no estoy diciendo eso. Tenemos que perfeccionar las instituciones. Dentro de todo el tema de la construcción de instituciones, se dan circunstancias que tienen que ver con la misma sociedad. Entonces, a ver, tiene que haber en las decisiones políticas, incluso, por lo menos lo que yo viví, para cuestiones, por ejemplo, de reformas. A mí me tocó estar en la reforma energética cuando fui diputado. Y hay que dialogar. Y negociar. Y negociar. Digo, no en el sentido que... no económico, no. En el mal sentido con que muchos lo advierten. Y lo hacen. Que pueden hacerlo, claro, por supuesto. Sí, porque ya simplemente que digas la negociación, puta. No, pues sí. Ya, este güey ya va por la lana, ¿no? Y no es así. Yo fui testigo de muchas negociaciones políticas en aquella época. Acuerdos, consensos. De búsqueda de acuerdos a partir de los disensos. Eso es válido y eso es positivo. Donde acercas tus posiciones. Claro. Bueno, eso se da hasta en las familias, mano. Es decir, perdón, eso es saludable y eso es lo deseable. Bueno. Y por eso lucho en lo personal. Qué bueno. Y además colectivamente, ¿no? Entonces, ahora, por eso festino que quien agote sus posibilidades, bueno, pues se retire o lo mandemos a su casa. Está bien. Sean personas o instituciones, porque hay que perfeccionarlas. Muy bien. Se pone interesantísimo. El hecho es que hay un resultado electoral. Y punto. A eso iba yo. Pues sí. El hecho es de que habemos presidenta. Digo, es que esto se pone interesante
Pero, refiero, al final, pues vamos a seguir chambeándole quienes tenemos que seguir trabajando desde muy temprano hasta muy tarde para buscar para la tortilla. Y qué bueno que se dan estos cambios, qué bueno que se dan estas cosas, y porque así es este país, que es, pues bueno, le esperan otros cambios a partir de octubre. Bueno, más bien a partir hermano. Después del 2 de junio, ¿no? Ya se van a empezar a ver algunas cosas y todo eso. Pero lo más importante es que qué bueno que la ciudadanía mexicana hizo caso a los llamados de acudir a las urnas. Qué bueno que se dio esto, qué bueno que hay estos movimientos. Y pues ahí está. Hubo una gran aceptación, hubo grandes cuestiones, cada quien actúa en relación a cómo lo ve. Oaxaca, afortunadamente, dentro de algunas incidencias que se dieron, afortunadamente, pues estuvo relax, con un detalle, lo comentaba en un inicio, mis hermanos lo comentaban en un inicio, por ejemplo, el crimen de este candidato, para el gobierno, sí, e incluyendo la Fiscalía e incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, fue un crimen no electoral, fue un crimen. Ese es el argumento más fácil y pero sencillo. puede suceder. No, de acuerdo. Lo viviste con los candidatos de Tlajeaco, Chalcatongo. Sí, porque se dio el interior del domicilio del candidato y porque además los antecedentes de investigación, quien lo ejecutó traía asuntos personales desde hace mucho tiempo. Por favor, no se metan con mujeres casadas. Hubo otro. Corren riesgo su vida, cabrones. Hubo otro crimen por el área de la Cuenca, en la cual igual, indiscutiblemente también no lo consideraron como dentro del proceso electoral, porque después de que fue a votar, sí, al encontrarse en el camino, como es un candidato cañero, se encontró a otro del mismo entorno de los cañeros, que le debía una lanita por ahí desde hace mucho tiempo, y pues bueno, le dijo, pues no me pagas, pues ahí te ves, ¿no? Y ¡pum!, ¿no? Y ahí lo dejó, lo mandó a descansar. Y obviamente que también el gobierno, el fiscal, dio a conocer de que dentro de la investigación no se consideraba dentro del proceso electoral. Entonces, de allí hubo sí algunas incidencias, que están, como dice mi hermano Alfredo, están documentadas incluso en videos, por allá algo en Pinotepa Nacional y otros lugares, incidencias, pero afortunadamente Oaxaca pues estuvo relax dentro de lo que se puede considerar, o que esperaban, o que se hacían algunas cuestiones, ¿no? De allá, pues indiscutiblemente, pues bueno, ya es historia, el 2 de junio ya es historia. Esperemos, como lo platicaba la presidenta del INE, esperemos después del 9 de este mes, en el que ya se cierra todo, y pues a seguir trabajando, a seguir echándole ganas, y pues ahora sí que bienvenida la nueva presidenta de la República, bienvenido el nuevo Congreso, el nuevo Senado, los nuevos presidentes municipales, los nuevos diputados locales, en fin, cada quien a lo suyo, y nosotros aquí, mis estimados amigos, seguiremos platicando con ustedes en Oaxaca en la Mira, porque mira, nos tenemos que retirar, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo programa, y pues que pasen una excelente tarde, y que esta semana sea para ustedes muy productiva. Hermano, gracias. No, al contrario. Querido Alfredo, afecto para ti, ¿eh? Igualmente, hermano. ¿Cómo nos divertimos? No, pues eso enriquece. De lo contrario, no se vería el programa, no tendría interés, sí, pues. No, llama muchísimo la atención. Algunos me han, y cierro esto, algunos me han preguntado, oye, ¿qué? O sea, porque piensan de que se bronquean, ¿no? No. Y le digo, es que eso es lo importante. O sea, no somos un medio de comunicación en el que estamos cuidando de que, ay, no sea que, ¿no? O sea, somos tantos años. El lema de la casa, pluralidad. Sí. Somos Oaxaca en la Mira, porque por eso Oaxaca sí se mira. Pero por encima de todo, la amistad fraterna, hombre. Hay una circunstancia. Las coincidencias, somos universitarios, digo. Cada quien tiene su propia personalidad. Tenemos nuestra propia vida. Hobbes decía que el hombre es el estilo, o el estilo es el hombre. Pero eso no implica que no haya este gran afecto. Cordialidad, respeto. Eso es lo interesante. Así bueno, que, gracias. Estamos viendo,
Saludos a todos quienes nos hacen el gran favor de repetir nuestro programa en Sudamérica y allá en Estados Unidos, en Chicago y en Nueva York. Muchísimas Saludos gracias. al señor Trump por su... Ahí estamos con ustedes. Biden ya felicitó a Claudia. Claro, por supuesto. Ahí está. Entonces, estamos con ustedes. Nos vemos. Falta Putin. Falta Putin. De Rusia, ¿no? Es Putin. Y Maduro y demás. Luego caes en la provocación, mano. Y Canel y Daniel Ortega y su mujer, digo. Ay, Alfredo. Bueno, está bien, hermano. Por cierto, Marcelo ya procedía a lo que me comentaste. Oye, Nos estamos ¿pero qué viendo. le sabes? ¿Por qué mueves la mano así? Ya ¿Cómo? procedía a lo que me comentaste. ¿Cómo está eso? ¿Qué es la canción? Calma. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima. Dale. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó